Entonces, de alguna manera lo que queríamos decir la clase pasada era, aparece, dada una interacción eléctrica, aparece una fuerza llamada fuerza eléctrica, que o la puedo calcular por la ley de Coulomb, ¿está bien? Como una interacción entre cargas, o ahora la puedo repensar remozando un poco el concepto, los conceptos, como una interacción entre una carga y un campo eléctrico generado por otra carga, pero bueno, lo importante acá es la idea de campo. ¿Está bien? Entonces, si decíamos que las fuerzas que aparecen, dado que yo pongo algún lugar del espacio hay un campo eléctrico, si yo ubico una carga en ese campo eléctrico, en ese lugar del espacio donde hay un campo eléctrico, entonces automáticamente aparece una fuerza que siempre tiene la misma dirección, ¿está bien? Que el campo, pero podrá ser a favor, o sea, tener el mismo sentido, o tener sentido opuesto al campo. ¿De quién depende? Del signo de la carga. Si la carga es positiva, tienen el mismo signo; si la carga es negativa, tienen signos opuestos. ¿Hasta acá bien? ¿Y cuánto vale? Vale la carga que yo pongo multiplicado el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No sé si ustedes ven habitualmente el Prezi y después lo vuelven a ver o no. Yo no tenía, no pude copiar el link de este, pero sí, normalmente sí. Ah, ok. Cuando hay A ver. una duda, cualquier cosa, vuelvo a chequear la fórmula. Ahora te pongo el link también de este. Yo algunas veces lo pongo en el Drive y lo dejo, y otras veces me olvido, la verdad. Si quieren, a ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. Este, yo ahora les voy a subir esperen, les voy a subir un documento que tienen todos los links de todos mis Prezi, los que ya pasaron y los que todavía no. Esperen que lo estoy buscando. ¿Dónde los tengo? ¿Está bien? Así pueden... Bueno, no importa, de cualquier manera, usted... Ay, no sé dónde... Acá está. Ahí fue como documento. Si ustedes tienen un celular, no sé si se los permite. Y si no, están todos enganchados en el mismo WhatsApp. No sé si tienen grupo de WhatsApp todos juntos. ¿Eh? Sí, tenemos, pero no sé si somos la mayoría o cómo. Ok. Este, bueno, ahí tienen... ¿Quién lo pidió? Facu, ¿vos fuiste el que lo pediste? Ahí Joseph pide agregarse. Bueno, si pueden, transmítenle a todos vía ¿cómo se llama? Documento. Claro, y acá hay gente de todas las comisiones, me parece, ¿no? Se escucha mal, ¿no? Sí. Bueno, no tengo otra que... A ver. Momento, porque tengo que modificar. Voy a modificar la red de Wi-Fi de mi computadora a mi celular.
¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, muy bien. Entonces decía, ¿no? Bueno, entonces ahí les dejé todo y ustedes se pueden, ya tienen todos los preci, digamos, míos, los pasados y los que vienen. Bueno, muy bien. A ver, ¿en qué estábamos? Ahí estamos. Entonces nos habíamos quedado con esta idea, ¿no? De la fuerza eléctrica y que dependía, tenía la misma dirección que el campo eléctrico, valía eso que habíamos dicho recién, pero eh, fuerza igual a fuerza eléctrica es igual a el módulo de la carga por el módulo del campo eléctrico, ¿no? Esto es el módulo. Esto es la filmina de recién. O sea, ¿cuánto vale esto, digamos, esa fuerza que aparece ahí? Muy bien, y entonces la dirección siempre era igual a la del campo, y el sentido dependía del signo de la carga esta. Si era positivo es igual, si era negativo es contrario el signo. Muy bien, entonces ahora incorporamos la idea de trabajo eléctrico. ¿Está bien? No sé si recuerdan, pero habíamos visto que el trabajo era igual a la fuerza, el módulo de la fuerza, por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo. ¿Te acuerdan? Primera unidad. Ahora el trabajo lo vamos a llamar W. La fuerza en cuestión va a ser la fuerza eléctrica. Y el delta X directamente lo vamos a denominar D de distancia. ¿Está bien? Pero la fuerza eléctrica era Q por E. Así que donde dice fuerza eléctrica directamente voy a poner Q por E. Módulo de Q por módulo de E por la distancia. Y ahora tengo que analizar esto, el ángulo. ¿Está bien? Entonces, pero el ángulo a lo sumo me va a dar, el ángulo a lo sumo va a ser O, si este es el campo eléctrico, ¿no? La fuerza va a ir o a favor del campo o en contra del campo. Entonces la fuerza o va a ser así o va a ser así. Si yo me desplazo a favor del campo, entonces la fuerza, voy a poner otro color, la fuerza y el desplazamiento, o sea la distancia si quieren, tienen un ángulo de 0 grados. Si yo me desplazo en contra, ¿está bien? Ponerle si la fuerza es así, pero ahora el desplazamiento es para el otro lado, entonces el ángulo ahora es de 180 grados. Y si yo me desplazo perpendicular a la línea de campo, digamos, para un lado o para el otro, o sea, en esta dirección, el ángulo es de 90 grados. Así que ya ven que podría pensar en realidad que este ángulo podría ser o 0, o 180 o 90. Si es 90, el coseno de 90 es 0, entonces el trabajo es 0. Si el ángulo es 0, entonces el coseno es 1, positivo. Así que el trabajo resulta ser positivo. Y si el ángulo es de 180 grados, el coseno es de menos 1. Así que esto termina siendo negativo. Así que el trabajo podría llegar a podría ser 0, podría ser positivo o podría ser negativo. ¿Está bien? Así que vamos a jugar con eso. Vamos a jugar con justamente esos signos. ¿Está bien? Y vamos a decir lo siguiente, miren. Si la carga es positiva, ¿sí? Y se mueve a favor de
el desplazamiento es a favor del campo eléctrico, ¿sí? Si va de A a B y A a B es a favor del campo eléctrico, entonces el trabajo es positivo. Y si va en contra, entonces el trabajo es negativo. Y si va en perpendicular, como dice por acá, si va en perpendicular, el trabajo es 0. Eso sería perpendicular. Si en cambio la carga es negativa, vale todo lo contrario. Si va a favor del campo, entonces el trabajo es negativo, o sea, al contrario de esta. Y si va en contra del campo, el trabajo es positivo. ¿Está bien? Todo esto, si quieren, lo puedo trabajar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ponele. Entonces, el campo, la fuerza eléctrica era el módulo por el módulo de la carga por el módulo del campo. La carga que yo pongo en este campo. Ahora el trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicado la distancia recorrida. Esto en módulo, pero si la carga es positiva, entonces si se mueve, si es positiva, si se mueve a favor del campo eléctrico, entonces el trabajo va a ser positivo. Si se mueve en contra de E, entonces el trabajo va a ser negativo. Y si se mueve perpendicular al campo E, entonces el trabajo va a ser igual a 0. Si la carga es negativa, entonces si se mueve a favor de E, entonces el trabajo es negativo. Si se mueve, o sea, lo contrario a lo que era esto. Si se mueve en contra del campo eléctrico, entonces el trabajo es positivo. Y si se mueve perpendicular al campo eléctrico, entonces el trabajo es igual a 0. ¿Estamos? ¿Sí? Voy a poner con otro color. Esto me va a servir para después seguir armando esto. Muy bien. ¿Hasta acá bien? Bien. Sigamos entonces. Vuelvo a esto. Muy bien. Entonces ahora hablemos de la energía. ¿Qué pasa con la energía de esta carga? ¿Aumenta, disminuye? ¿Sí? Entonces les presento la energía potencial gravitatoria, eléctrica, perdón. Sin dar más vuelta, la energía potencial eléctrica, la variación de la energía potencial eléctrica, y la podríamos llamar energía potencial eléctrica, pero la E ya tiene mucha complicación, porque la E la estoy privilegiando para hablar de campo eléctrico, ¿no?
Así que en vez de llamarla E, la voy a llamar U. Tampoco es la energía interna, como en termodinámica. La nombro U, pero interpreto que esa U es la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica va a ser igual siempre, siempre, siempre a menos el trabajo eléctrico. ¿Está bien? Menos el trabajo de la fuerza eléctrica. Entonces, pero bueno, el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿qué era igual? El trabajo era Q por E por D. En módulo, fíjense que si esta vale 100 en módulo, esta también vale 100. ¿Está bien? Así que, por ejemplo, ponele, para allá es la línea de campo eléctrico. Ponele que tengo una carga acá que sea positiva, más Q. Ponele, entonces aparece una fuerza, que es así, la fuerza eléctrica. Ahora ponele que yo quiera trasladar esa carga una distancia D entre esta posición A y esta posición B. La distancia es D. Ahora bien, yo estoy yéndome para allá. ¿Está bien? Estoy yendo para allá. Por lo tanto, estoy yendo a favor del campo eléctrico. Si voy a favor del campo eléctrico, el trabajo de esta fuerza es positivo. ¿Pero qué me dice esto? Que la energía, la variación de energía, siempre tiene el signo opuesto al trabajo. Así que, ¿qué va a pasar con la energía? La variación de energía, esto sería entre A y B, pues la variación de energía entre A y B va a ser, si esta aumenta, si es positiva, esta va a ser negativa, o sea, pierde energía. Esta carga, en la medida que se va yendo de A hasta B, o sea, yendo a favor del campo, está perdiendo energía. En cambio, si se mueve de B hacia D, hacia A, o sea, si se mueve al revés, ahí estaría perdiendo, o sea, sería trabajo negativo, pero estaría ganando energía. ¿Estamos? Entonces hay que ver cómo se mueve, si a favor o en contra. Eso está expresado acá. ¿Qué pasa si en vez de ser una carga positiva es una carga negativa? Pues todo lo contrario. ¿Y qué pasa si en vez de moverme a favor o en contra, me muevo, por ejemplo, en una dirección que sea perpendicular a la línea de campo? Para un lado o para el otro, no importa. Pues fíjense que el trabajo era 0 en ese caso, y si esto es 0, pues esto también va a ser 0. Independiente si la carga sea positiva o negativa. Entonces, volviendo a nuestro resumen, ¿no? Ahora resulta ser que hay una idea de una energía, de una energía llamada energía potencial eléctrica, ¿está bien? Donde esta energía puede aumentar, el tipo puede ganar o disminuir la carga, ¿no? Aumentar o disminuir su energía, y esa energía tiene el mismo valor que el trabajo, pero con signo opuesto. Acá está en módulo, por eso acá no veo los signos porque está en el módulo. Todo está en módulo. Todo lo que diga acá es en módulo. Pero bueno, yo acá puedo entonces interpretar qué está pasando con la variación de energía. Muy bien, si es horizontal, la variación de energía, si el movimiento es horizontal, es 0 porque el trabajo es 0. Tanto sea si la carga, horizontal me refiero a perpendicular, si la carga es positiva o negativa. Si se mueve, si la carga es positiva y se mueve a favor del campo, entonces el trabajo era positivo, entonces la variación de energía es negativa, pierde energía. Si se mueve, si la carga es positiva y se mueve en contra del campo, el trabajo era negativo, entonces gana energía.
Bueno, ¿qué pasa si la carga es negativa? De nuevo, todo lo contrario. Si el trabajo es negativo, la energía aumenta. Si el trabajo es positivo, la energía disminuye. Y si es cero, es cero. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo que les va a quedar es un buen machete acá. Bueno, hay una idea, no sé si están comprendiendo la idea de energía, pero hay un pensamiento que a mí me gustaría transmitirles respecto de qué pasa, ¿no es cierto? Imaginemos que esto sea la superficie de la Tierra. Y que, por otro lado, imaginemos que esto sea una placa infinita, plana, infinita, cargada negativamente. Entonces voy a hacer como un parangón entre las dos, ¿no? Entre los fenómenos gravitatorios y los fenómenos eléctricos, que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro, hasta un punto, pero que ocurren conceptualmente cosas que son similares. Dado que hay un campo gravitatorio terrestre llamado G, si yo ahí ubico, en ese lugar donde hay un campo gravitatorio, ubico una masa, automáticamente sobre la masa aparece una fuerza peso. Perdón, está medio inclinado, pero es para abajo, ¿no? Y esa fuerza peso ya dijimos que era masa por gravedad. La masa por el campo gravitatorio. En el caso de esta placa plana infinita cargada negativamente, aparece un campo eléctrico que es perpendicular. Si allí pongo una carga, ponele positiva, Q, automáticamente, dado que tengo una carga en un campo eléctrico, aparece una cierta fuerza. Esa fuerza se llama fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica la puedo describir como la carga por el campo eléctrico. Fíjense que son cosas distintas, pero de alguna manera hay una propiedad de la materia que está interactuando con un campo eléctrico o gravitatorio. ¿Está bien? En esa interacción aparece una fuerza. Y ahora préstenme atención un minuto. ¿Está bien este parangón que estoy armando? Estoy tratando de correlacionar dos cosas. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces ahora déjenme decir algo. ¿Qué pasaría de lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Con... imaginemos que está a una cierta altura del planeta, de la superficie terrestre, esta masa. Ponele 1 metro de altura. Y yo la traslado 1 metro para arriba, o sea, llega, ponele, a la altura de 2 metros. Por supuesto, puedo definir la energía potencial gravitatoria como la masa por G por la altura. ¡Wow! Qué parecido, ¿no? A esta U que era la carga por el campo por la distancia, ¿no? Es muy parecido. Ok. Entonces, y ahora comparo entre dos alturas, por ejemplo, entre la altura A y la altura B. Esto ya lo saben. Y digo, bueno, voy a encontrar la variación de la energía potencial entre A y B. Era la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Como la altura final es mayor que la altura inicial, a mayor altura, mayor energía.
Así que esta resta va a ser mayor que 0. Este número siempre va a ser más grande que este si me voy para arriba. Fíjense que irse para arriba es irse en contra del campo gravitatorio. En la medida que me voy en contra del campo gravitatorio, aumenta la energía. Fíjense que lo mismo va a pasar en este caso. Yo quiero saber cuánto vale la variación de energía potencial. Entonces, si esta distancia es la distancia entre dos puntos que van, ¿no? Si voy en contra, ¿está bien? En contra del campo eléctrico, entonces, si la carga era positiva, entonces pierdo energía. Perdón, gano energía, ¿no? ¿Qué dije? Sí, gano energía. Esto va a ser mayor que 0. ¿Está bien? Recuerden lo que dije recién. A ver si puedo ir acá. Si tengo una carga positiva, como es la que tenía en este momento, si me muevo en contra del campo eléctrico, gano energía. Y eso es lo que está pasando en mi ejemplo anterior. Uy, ¿qué pasó? Borré todo. Bueno, disculpen. Se borró todo. ¿Estamos? Entonces, a ver si puedo control Z. No. Bueno. ¿Estamos? Entonces yo tenía que estaba yendo, la carga estaba yendo en contra del campo eléctrico. Acá tenía la masa que se estaba yendo en contra del campo gravitatorio, se está subiendo respecto al planeta Tierra, ganaba energía y también. ¿Qué pasa si la masa que tengo acá se traslada paralela a una cierta altura, ¿no? ¿Qué pasaba con la energía potencial? No, ya sé por qué estaba pasando. Igual no. A ver, control Z. No. ¿Qué pasa si yo tengo un cuerpo que lo traslado desde esta posición a esta posición B? ¿Qué pasa con su variación de energía potencial entre A y B? ¿Cuánto vale? Se mantiene, claro, 0. La variación es 0, se mantiene el mismo número, se conserva. Ponele que acá fuera 100 joules y acá es 100 joules. Entonces la variación es 0. Pues lo mismo le pasa a esta carga que estaba acá si se mueve perpendicular a las líneas de campo. Si yo me muevo en esta dirección o en esta, o sea, en este sentido, pero perpendicular a las líneas de campo, le pasa lo mismo que la energía potencial gravitatoria. Si yo estoy en una misma altura y me traslado, ¿no? Me corro, pero no cambio de altura, pues no cambio de energía potencial. Acá tampoco. Moraleja, entonces. ¿Está bien? Vuelvo al caso anterior. ¿Sí? Moraleja. Si la carga es posible, pero la diferencia con el campo eléctrico y el campo gravitatorio que estaba haciendo es que la masa siempre va a ser positiva. Acá la carga puede ser positiva o negativa y esto me cambia un poco las cosas. Esto ya no lo puedo correlacionar con lo que vimos antes, porque si tuviera masa negativa podría ir, pero no, hasta ahora para ustedes la masa solamente va a ser positiva. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, entonces, si la carga es positiva y se mueve a favor del campo, aumenta la energía, en contra, si se mueve en contra, disminuye, y si se mueve a la misma altura, digamos, la energía se conserva, la variación es 0. En cambio, para la carga negativa ocurre exactamente todo al revés. ¿Y cuánto vale la energía? La variación vale Q por E por D, o sea, exactamente igual al trabajo, salvo cuando se haga 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces,
Vuelvo a la pantalla. Muy bien, ahora veamos otra magnitud física más que embrolla un poco las cosas, pero que en realidad nos va a salvar, porque todo lo que dije antes, si se acuerdan, todo dependía de la carga que pongo en ese, ¿no? Todo depende de la carga, ¿no? De esta carga de acá que pongo. Quiero traer una nueva magnitud que se me desentienda de esa carga. Y esa nueva magnitud se llama potencial. Y el potencial eléctrico, lo voy a llamar con B corta, la B mayúscula, pero B corta. Esto se llama potencial eléctrico. Va a ser igual a la energía, la variación de energía por unidad de carga. O sea, Q por E por D dividido carga. La carga se va y me queda finalmente E por D. ¿Está bien? Este será el máximo conjunto de magnitudes que se van a encontrar. La unidad de el potencial eléctrico, la unidad es el joule sobre el coulomb, y joule sobre coulomb toma un nuevo nombre, se llama volt. ¿Está bien? Nos va a interesar la diferencia de voltaje, también llamada diferencia de potencial o también llamada diferencia de tensión. Son nombres de la jerga que comúnmente, cómo se la nombra. ¿Está bien? Bueno, como se me deshizo de la carga, o sea, la carga ya no me importa, la verdad que lo que diga es indiferente si la carga es positiva o negativa. Le nefrega si es positiva y negativa, y también no le interesa la cantidad de carga que ponga ahí. Y entonces esta magnitud física es más interesante. Me va a ayudar un poco más. ¿Está bien? Bueno. Esta entonces magnitud delta B, quiero saber qué pasa, cuándo es positiva, cuándo es negativa y cuándo es cero. Pues en las regiones perpendiculares, otro color. En las regiones perpendiculares al campo eléctrico, estas regiones se llaman superficie equipotencial. ¿Qué quiere decir? Que tienen el mismo potencial. O sea, en toda esta región, acá, en toda esta región, el potencial es el mismo. Ponele 5 volts. Cuando me traslado a otro lugar, el potencial cambia. En esta región ya el potencial es diferente respecto de esta. Es igual entre sí, pero es distinta. A medida que si me desplazo a favor de la línea de campo, o sea, me desplazo para allá, en este caso, el potencial disminuye, ponele que sea 3 volts. Entonces, de acá a acá, bajé en 2 volts. Y si ahora me desplazo en contra, estoy subiendo en 2 volts. O sea, disminuí 2 volts o aumenté en 2 volts. O sea, el delta B es negativo si me voy a favor del campo y es positivo si voy en contra de las líneas de campo. Y esto lo voy a dejar expresado en este machete famoso de esta manera, ¿no? Esta porque el delta B, voy a poner otro color. El delta B es positivo, es negativo si me muevo a favor. Y si es positivo, o sea, gana potencial si me muevo en contra. Y pasa lo mismo si la carga es negativa. Si me muevo a favor, delta B es negativo. Si me muevo en contra, delta B es positivo.
Fíjense que son iguales. O sea, no, me independicé del signo de la carga y de la carga. Por supuesto, si se mueve perpendicular a las líneas de campo, el delta B es 0. Acá les queda el gran machete grande. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y dónde se ve esto, no? ¿Dónde, pero cuándo lo usamos, Ondina, todo esto? Bueno, ponele que me dan, a ver, ponele que me dan 2 placas plano paralelas, una cargada, ponele negativamente, y otra cargada positivamente, con la misma carga. Y entonces, afuera el campo es 0. Y entre placas hay un campo que nace en las cargas positivas y va a morir en las cargas negativas. Y ese campo, además, dijimos en la clase pasada, era uniforme, quiere decir que vale lo mismo en todos lados. Es constante, uniforme. Quiere decir que en todos lados vale lo mismo. Ponele que el módulo sea 100 newtons sobre Coulomb. ¿Sí? Ponele. Entonces en toda la región de todo este espacio vale esto. ¿Y para dónde apunta? Para arriba y es perpendicular a las placas. Y en otras regiones del espacio es 0. Afuera es 0. Entonces vengo con una carga. Ponele esta carga, la pongo acá. Ponele que sea positiva. Y ahí quiero saber todo esto. Cuánto vale la fuerza, el trabajo, si yo esta carga la muevo para arriba, para abajo, para algún lado. Pues bueno, si la pongo acá, ¿cuánto vale la fuerza? Si la ubico ahí, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza? Y va a valer la carga por el trabajo, por el campo. Pero ¿cuánto vale el campo ahí? Vale 0. Ah, pero si esto vale 0, no hay fuerza. O sea que en todas estas regiones, como no hay campo eléctrico, cada vez que yo ponga una carga, pues sobre esa carga no va a existir ningún tipo de fuerza eléctrica. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si yo esa carga la pongo acá adentro? ¿Ahí qué ocurre? ¿Aparece fuerza? ¿Aparece una fuerza eléctrica? ¿Qué les parece? Sí, aparece. Aparece, ¿no? ¿Y para dónde sería? Claro, sí, dice Facundo, porque el campo no es 0. ¿Y para dónde sería, gente? La fuerza tiene la misma dirección del campo, pero el sentido depende si la carga es positiva o si la carga es negativa. ¿Está bien? En este caso, ¿sí? Que la carga es positiva. ¿No? Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica apunta ¿hacia dónde? ¿A favor o en contra del campo? A En favor. contra. A favor.
Uy, perdón. ¿Está bien? Y si fuera negativa, la fuerza apunta en contra. ¿Está bien? Bueno, dice contra. ¿Estamos de acuerdo? Así que en este caso, como es positiva la carga, va a apuntar hacia dónde el campo eléctrico, la fuerza. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, a favor, ¿no? Ahí está la fuerza. Fíjense que positivo con positivo se estarían repeliendo y positivo con negativo se estarían atrayendo. O sea que en todo caso también lo pueden evaluar así. ¿Está bien? Bueno, estaría para arriba, muy bien. ¿Qué pasa si a mí me dicen ahora que esta carga se desplaza desde un punto que es ponele que le pongo A este punto, ponele que lo llamo B? Bueno, está bien, lo hacemos más fácil si quieren. A este punto, a este punto ahí arriba que se llama B. O sea, que el desplazamiento es para arriba. ¿Está bien? Pregunta. ¿Se desplaza en la misma dirección que el campo? Sí, ¿no es cierto? En la misma dirección, es para arriba. Muy bien, el campo es para arriba, se desplaza para arriba. Perfecto. Muy bien, en la misma dirección que el campo. Perfecto. Bien, la carga es positiva y se desplaza a favor del campo. Entonces, el trabajo es positivo, estaría perdiendo energía y estaría perdiendo potencial. Esa sería la conclusión. La fuerza apunta a favor del campo, pero dado que se mueve a favor a su vez del campo, el trabajo sería positivo, la energía disminuiría y el potencial también disminuiría. ¿Está bien? Si además quiero calcularlo, pues, por ejemplo, quisiera calcular cuánto vale la fuerza, pues me tendrían que dar la carga y el campo. Si quiero calcular el trabajo, además de la carga y el campo, necesito la distancia. Si quiero calcular cuánto ganó o cuánto perdió, en este caso había perdido, cuánto, pues ya tengo todo, porque ya tengo Q, E y D. Y si quiero saber cuánto perdió, pues va a ser E por D. ¿Se ve? Que en realidad lo único que necesito es la carga, el campo y la distancia recorrida. Y por supuesto necesito saber si esa distancia la recorrió a favor del campo, en contra del campo o perpendicular al campo. Y depende de eso si estas tres cosas son positivas, negativas o cero. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ponele algo. Ponele... Esto lo voy a borrar momentáneamente. ¿Cuál quedó grabado, no? Ponele que tengo un campo eléctrico que sea así. Me lo dicen en un problema. Y ponele que tenga una carga acá que sea negativa. Y ponele que este fulano quiera ir desde la posición A, donde está, a la posición B. Entonces les pregunto a ustedes, problema típico de parcial, no sé si típico, pero digamos, problema totalmente, les pido a ustedes, primero, dibujen la fuerza. Segundo, quiero que me digan
¿Para dónde va la fuerza? No voy a pedir esto. Voy a pedirles, no voy a complicar. Voy a pedirles que me encuentren los signos de el trabajo entre A y B, la variación de energía potencial entre A y B y la variación de potencial entre A y B. Solo los signos. Si son positivos, si es negativo o si es cero. ¿Está bien? Y les doy una posibilidad de pensarlo. Fíjense que podría pensar, total, el camino, cómo voy de A a B, nadie me lo dice. Simplemente dicen que fui de A a B, no me dicen cómo fui. Así que podría pensarlo de esta manera, a ver si me permiten. Total, estoy averiguando solamente el signo y no estoy dando un cálculo. Ponele que esta sea A, ¿no? Y esto sea B. Y que voy a una región, a este punto llamado C. Y primero voy por este camino y después voy por este camino. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No es un buen camino para ir de A a B? O podría ir de así primero y después así. En definitiva, todos los caminos conducen a Roma. Total, solamente me interesa el signo, no calcularlo. Entonces, ¿podrían ustedes decirme cuál es el trabajo de A a C en signos, ¿no? La variación de energía de A a C y la variación de potencial eléctrico de A a C. ¿Podrían ustedes decirme, antes que ya te escucho, cuál es el trabajo de C a B, de la variación de energía de C a B y la variación de potencial eléctrico de C a B? Y en definitiva, ¿podrían decirme cuáles son los signos del trabajo de A a B, la variación de energía de A a B y la variación de potencial de A a B? Empecemos por esto. Dale. ¿Quién estaba hablando? El trabajo de A y C sería cero. Muy bien, porque es perpendicular a la línea de campo, ¿no? La línea de campo es así, es la negra, y este camino, el azul, es perpendicular a la línea de campo. Entonces, es cero. Por supuesto, el trabajo es cero y por supuesto la variación de energía, de potencial, de energía y de potencial eléctrico es cero. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, puse el igual, pero ¿qué pasa de C a B? De C a B. Sería un trabajo negativo y se mueve a favor de la línea de campo. O sea, es una carga negativa, Claro. que se mueve a favor de la línea de campo. O sea que si se mueve a favor de la línea de campo, el trabajo es negativo. Muy bien. La variación de energía es entonces siempre tienen el signo contrario, positivo. Positivo. Y esta es negativa, ¿no? Lo que me dice acá. Muy bien. Y entonces, fíjense que esto de acá, entre A y B, siempre lo puedo pensar como entre A y C más entre C y B. Y esto es lo mismo. Y esto es lo mismo. Delta C, perdón. Estamos, ¿no? Entre A y C, o sea, esto más esto. Fíjense, si sumo esto más esto, ¿qué signo va a tener esto entonces? Esto es 0. Y esto es menor que 0, entonces todo esto, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo. Si esto es 0 y esto es positivo, la total, ¿cuánto va a ser? Positivo. Positivo. O sea que esto es menor que 0, esto es mayor que 0, y esta es 0 y de este lado es negativo. Así que la total
¿cuánto va a ser? Negativo. Estamos 0 y negativo, negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Fíjense que si yo me muevo en esta dirección, y independientemente de todo, ¿no? ¿Cómo es la fuerza, el vector fuerza? Independientemente de cómo me muevo, como siempre el vector fuerza. Ay. ¿Cómo es? Siempre tiene la misma dirección que el campo eléctrico, pero el sentido dependerá si la carga es positiva o negativa. En este caso es negativa. Así que, ¿cómo Negativa queda? sería. O sea, ¿para dónde? Tiene la misma dirección que el campo eléctrico, pero ¿para dónde apunta? Abajo. En, en contra de la línea de campo. La línea de campo, si no la ves, es esta. Así que estar en contra de la línea de campo es apuntar ¿para dónde? Para la izquierda, muy bien. Ahí está Facundo. Esa sería la fuerza eléctrica de esta carga ante la presencia de este campo. Entonces fíjense que de acá la quise llevar a B. ¿Está bien? Bueno, y ocurrió esto. Ganó energía, el trabajo es negativo y perdió potencial. Bueno, este análisis es el que ustedes van a tener que hacer en esta primera parte. ¿Está bien? Diríamos que acá termina electroestática. Este es como que la filmina final, digamos, ¿no? El acabado final teórico. Yo tengo una carga en presencia de un campo eléctrico, entonces aparece una fuerza, tengo que saber identificar para dónde es esa fuerza en función de la carga, y tengo que saber si esa carga se mueve, si hace trabajo positivo, negativo, cero, si la energía aumenta, disminuye o se conserva, y si el potencial eléctrico aumenta, disminuye o es cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, ahora dejo esto. Ahora vamos a ir a ver, voy a adelantar, les había comentado, ¿no? Que iba a adelantar, esperen un minuto, iba a adelantar la clase de... ¿Dónde está? Acá. De potencial eléctrico. Y ya les paso. Y ya les paso el link. ¿Dónde está? Qué mal que estoy con... ¿Qué hice con el chat? Esperen que voy a... ¿Ahí están viendo? Sí, se ve. Bien. Acá está. Bien, entonces le pongo acá el link del precio. Bueno, acá tengo un equipo de desfibrilación y bueno, de eso se trata. En definitiva, un desfibrilador es un capacitor cuyas placas son planas, ¿está bien? Y eventualmente, bueno, no son del todo paralelo en ese sentido, pero aunque tienen una similitud, van a ser paralelas en otro sentido. No sé muy bien cómo
cómo es el equipamiento, porque no estoy, pero ahora vemos un poquitito de qué trata esto de ser de un capacitor. Bueno, un capacitor o condensador es un equipito que puede ser o muy chiquitito, lo pueden ver en las plaquetas de algunos elementos electrónicos, ¿sí? O puede ser muy grande, como es el caso de los capacitores, de los desfibriladores, ¿está bien? El símbolo es el símbolo es este de acá, son dos plaquitas paralelas, porque trata, en definitiva, de dos placas plana paralelas. Las famosas esas placas plana paralela que estábamos jugando recién, esas. ¿Y de qué trata? ¿De qué la va el capacitor? ¿Para qué sirve? Para almacenar energía, almacenando carga. O sea, yo almaceno cargas, ahora voy a explicar cómo se almacena esa carga, y en definitiva almaceno energía. Y tengo una energía guardada para ser usada en el momento que quiera. Uno de los artefactos que tienen este tipo de, que digo, por ahí es fácil de ver, es el arrancador de los tubos. ¿Vieron los tubos de luz? Que tienen un tamborcito chiquitito, no sé si alguna vez han visto alguno. ¿Han visto esos? Bueno, los tubos de luz creo que alguna vez en su vida. Sí, los tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes, exactamente, ¿no? Y esos tubos fluorescentes en el equipo que uno donde los coloca, tiene un tamborcito chiquitito, por lo general de color metálico. Ese tamborcito es un capacitor. ¿Y qué es a qué se dedica entonces? Es cuando se conecta, el capacitor toma carga y se carga, ¿está bien? Y una vez que se carga, tiene una energía usada, a ser usada, y está ahí aguardando. Cuando yo prendo la luz, ¿sí? Para que el tubo fluorescente son electrones que van de lugares, ambos dos lugares se llaman cátodo ánodo, viajando a través del tubo en un gas que hay dando vuelta por ahí, y esos electrones de alguna manera bueno, hay un juego, digamos, entre ese gas y la parte de adentro del vidrio que ha sido digamos, pintada con una fluorescencia. Entonces, cuando hay un intercambio ahí de energía entre los electrones y esa fluorescencia, digamos, y entonces, bueno, irradia y ahí uno ve luz. Bueno, es medio quizás más complicado que eso, pero bueno, más o menos intenté darle una explicación, pero el problema es que primero tengo que arrancar electrones llevándolos de un lado al otro por el tubo, a través de ese gas. Y para eso requieren de una patadita inicial. Entonces ahí es donde se utiliza el arrancador o capacitor o condensador. Ese arrancador se lo llama, porque justamente es una patada de energía inicial, ¿está bien? Para que comience todo. Y una vez que comenzó, el tipo se descargó, ya deja de tener carga, se vuelve a cargar y ya queda ahí a la expectativa de la próxima vez que quieras que lo use. La próxima vez va a ser cuando apague todo y la próxima vez que lo vuelva a encender. ¿Está bien? Y ahí de nuevo le da la patadita, se descarga y se carga, y etcétera. Y así va. ¿Estamos de acuerdo? Un uso concreto. En el caso del desfibrilador pasa más o menos lo mismo. ¿Está bien? Quieren reavivar una persona, ¿sí? Y ahora vamos a ver. No me adelanto. Nosotros vamos a hablar de baterías o de pilas. Pilas, le presento. Esto también se le llama batería. Estas pilas, no importa si son chicas, AA, AAA, B, C, o sea, las medianas, las grandes. Todas estas pilas tienen una diferencia de potencial de 1,5 volts, cada una de estas pilas. Este es el borne positivo, este es el borne negativo, la diferencia potencial es 1,5 volts. Ya ven que es la energía por unidad de carga.
Me deshice de la carga. ¿Importa si pasan carga negativa o positiva? No. ¿Importa cuánta carga pasó? No me importa. Es la energía por unidad de carga. Entonces me sirve, es más útil para referirla que hablar de energía a secas. ¿Está bien? Si no, sería algo en joules. ¿Está bien? Esto tiene energía almacenada, pero en vez de relatármela como 5 joules, 1,5 joules o lo que sea, me dicen la energía por unidad de carga que pasa. Pasas un elefante cargado, te sube 1,5 volts. Pasas una hormiga cargada, te sube 1,5 volts. O sea, pase la carga que pase, el fulano la pila o la batería, te va a subir el potencial, o sea, te va a dar energía. Delta U es positivo, delta B es positivo. ¿Está bien? En el caso de este tipo de baterías, el delta B es 9. En el caso de los autos, la diferencia de voltaje, en el caso de la batería de auto, es de 12 volt, 15 volt, dependería del tipo de auto. Una cosa interesante es que habitualmente, no importa cuál de los dos bornes, pero ponerle uno es positivo y otro es negativo, uno va a estar a 0 volt y el otro está a, por ejemplo, si esta es la diferencia de voltaje es 12 volt, quisiera muchas veces que uno de los bornes esté a 0 volt, de tal manera que si yo lo toco con mi mano, como yo estoy a 0 volt también, no pasa corriente. ¿Está bien? Y eso es interesante, sobre todo en el instrumental médico. En el instrumental médico es interesante. Por cierto, no lo dije, pero en las patitas del enchufe, ¿sí?, de nuestra casa, la compañía eléctrica me asegura que entre estos dos bornes hay una diferencia de voltaje de 220 volts. La única diferencia entre el enchufe y esta batería, esta pila o esta batería, es que estos 220 volts son alternos, o sea, el borne positivo y el borne negativo se intercambian a 50 Hz, o sea, a 50 veces en un segundo. O sea, este tipo de la corriente que genera esto es corriente alterna, se le dice. Mientras que las baterías, las pilas, etcétera, van a ser de corriente continua. El borne positivo es siempre positivo, el borne negativo es siempre negativo. ¿Está bien? Tanto el enchufe bueno, en general, las baterías o pilas las vamos a simbolizar de esta manera, como un borne positivo más largo y un borne negativo más chiquitito. ¿Sí? Bien. La batería, el enchufe, ¿está bien? Todo esto nos entregan energía. ¿Está bien? De hecho, la compañía es la compañía de energía. Me entrega energía la compañía. Me cobra la energía que yo uso. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿para qué? Y bueno, para utilizarlo para algo. El para qué lo voy a dejar para la clase que viene. ¿Está bien? Por ahora es el cómo, más que nada. Muy bien. Volvamos a... ¿Por qué? No. Bueno, volvamos a los capacitores. ¿Cómo se carga un capacitor? Bueno, entonces acá tengo dos placas planas paralelas que están descargadas. Y por supuesto, estos capacitores, esta placa no es de cualquier material. Tiene que ser un material conductor. ¿Está bien? Conductor. Básicamente un metal. No importa cuál en principio. Y acá tengo una batería, ponele que sea de 12 volts. Acá tengo dos placas plano paralelas de un material conductor
cuya diferencia de voltaje es 0. O sea, este está 0 y este está 0. O sea, están descargadas. O sea, son dos placas, cada una es neutra. ¿Está bien? No tiene carga. Cuando yo pongo un cablecito y uno a una batería, una de un lado y la otra en el otro borne, acá hay una entrega de energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para arrancar electrones de una de ellas, pasarlos a través de la batería y de los cables y irlo a pegar en el otro lado. En la medida que voy arrancando electrones, esta placa se va a quedar cargada positivamente porque va perdiendo electrones. Y esta va a quedar cargada negativamente porque va ganando electrones. ¿Se entiende? Entonces tengo, ¿no? Ponerle las dos placas. Acá tengo la batería, ¿sí? Y entonces, acá hay electrones que se van yendo para allá y se van pegando en esta. Entonces, esta queda cargada positivamente porque tiene déficit de electrones y esta se va a empezar a cargar negativamente porque tiene exceso de electrones. ¿Está bien? O sea, esta va a tener carga positiva y esta carga negativa. Por supuesto, si acá se le fueron 1000 electrones de acá, esos 1000 van a quedar acá. O sea, que la carga de un lado y la carga del otro va a ser igual a menos de un signo. Yo voy a decir entonces que el capacitor va a tener una carga. ¿Está bien? ¿Cuándo termina este proceso? Este proceso es muy rápido. Muy poco tiempo. En este proceso, se está cargando el capacitor. Una vez que se cargó, ¿y de qué depende de que se haya cargado? Y ponerle que este borne esté a 10 volt y este borne esté a 0 volt. Cuando esta placa, por como se fueron los electrones, quede con un voltaje igual a este borne, pues listo, ya no hay posibilidades de que el electrón o cualquier electrón se vaya de esta placa. Porque ya no hay diferencia de voltaje entre esta placa y este borne. Cuando entonces adquiere el mismo voltaje, listo. Saturó, no puedo extraer más electrones. Por lo tanto, no puedo del otro lado meter más. Este borne, esta placa, perdón, queda con 10, ponele, ¿no? Si lo mismo que tiene la batería. Y esta también. En este caso es 0 volt. Así que la diferencia de voltaje entre estos dos bornes, entre las dos placas, coincide con la diferencia de voltaje de la batería. Cuando eso ocurre, digo que el capacitor se cargó. Puedo dejar la batería enchufada o puedo sacarla y el capacitor queda cargado. Ojo, tengo que tener, ¿no? Ahí tengo una cierta carga, el capacitor queda cargado, tiene una cierta carga, ¿sí? Tiene una cierta diferencia de potencial, que en este caso fue igual a la de la batería. Así que tengo un elemento acá, ¿sí? Esto se llama capacitor o condensador, que está en ese momento cargado. Y tiene una cierta carga y tiene una cierta diferencia de potencial. Y lo tengo listo para ser usado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo se descarga un capacitor? Esperen que no puedo. ¿Cuándo se descarga un capacitor? Bueno, tanto sea en el desfibrilador como en lo que yo les decía, ¿no? El tamborcito este que es el arrancador. Cuando de alguna manera
esa carga se utiliza. La carga que tengo acá, que ahora no se ve, ¿no? Lo pongo acá de nuevo, ¿no? Tengo esta cargado positivamente, este negativamente, ¿no? Ahí tengo mi capacitor cargado. ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo uso? Y bueno, cuando de alguna manera estos electrones que andan dando vueltas por acá vuelvan para allá. ¿Y cuándo hacen eso? Y una forma es, en el caso de esto, es que estos electrones se vayan por alguna razón a otro lado. ¿Está bien? Y entonces, si estos se utilizan para hacer algo, se va a cerrar el circuito en algún momento y estos va a haber un flujo de electrones volviendo. Cuando estos electrones que estaban acá además vuelven a su lugar, pues esto ya no tiene carga. No tiene delta V. Se descargó. ¿Qué pasa con el desfibrilador? Con el desfibrilador ustedes tienen una persona, ponele, que está ahí en el piso, ¿sí? Tirada. Entonces ustedes ponen de un lado el equipo y del otro lado la otra, no sé cómo se llama, sería la placa. Ponen una placa acá antes de todo, cuando está descargada, muy probablemente le ponen un gel. En el gel lo que hacen es, y lo hacen así, por dos razones. Primero, para descargar todo, y segundo, sobre todo, para que esté homogenizado ese gel frío. ¿Por qué? Porque si está cargado y lo ponen sobre mí, lo que va a ocurrir es que va a haber una carga eléctrica. Estos electrones que estaban acá, estos, van a pasar a través del cuerpo de uno a querer volver a esta placa. Entonces va a haber un flujo de electrones, o sea, de corriente eléctrica. Después lo vamos a ver. Y eso, bueno, hace reanimar el corazón, que es en sí ¿no? Le produce una descarga eléctrica y lo reanima. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una vez que pasaron todos los electrones, esto es muy rápido, y una vez que pasaron todos los electrones se descargó, ya no hay posibilidad de que, yo lo sigo ahí manteniendo, pero ya no hay carga, así que no pasa más corriente. Por supuesto le tengo que avisar a todo el mundo que se corra, porque si alguno de ustedes está tocando ese cuerpo, el cuerpo de la persona que está ahí, también va a haber cargas eléctricas pasando a través de ustedes, y eso no quieren que ocurra, ¿no es cierto? No solamente porque quieren concentrar todo en el corazón, sino porque además quieren que ustedes no sufrir alguna cuestión. ¿Estamos? Bueno, y ahí se ha descargado. Por supuesto, el gel es para que no queme, porque cuando los electrones empiezan a pasar a través de la piel, puede producir una situación de quemar la piel. Si bien es muy rápido, entonces el gel ayuda en ese sentido. ¿Estamos? Y han descargado el capacitor. Entonces, ¿qué pasa si vieron que no los han reanimado? Entonces, ¿qué hacen? Ponenla de nuevo, lo sostienen con la mano, sin tocarlos, obviamente. Creo que hay un botón dando vuelta por ahí. Los cargan, ¿no? Lo cargan en la máquina. De nuevo ahora tiene cargado, o sea, han arrancado electrones de acá y los han llevado para este lado. Cuando está ya armado, dicen, bueno, sepárense de la persona y se lo aplican. Y de nuevo, estos electrones vuelven a pasar a través de la persona, de esta placa, de nuevo a esta. Y de nuevo se desarmó, se descargó. ¿Está bien? No tiene más carga ninguno de los dos. Esto todo se hace muy rápidamente y eso es la ventaja de tener un capacitor. Es una energía que se puede utilizar y se puede a su vez cargar muy rápidamente. ¿Estamos? Muy bien, ¿cuáles son las fórmulas? Básicamente son dos. Una que dice que, bueno, hay un parámetro llamado capacitancia, que es la capacidad del capacitor de alguna manera, ¿no? La capacitancia es una relación entre la carga
que puede llegar a almacenar en función de la diferencia de voltaje entre las dos placas, la máxima diferencia de voltaje. La carga del capacitor es exactamente igual a la carga de cada una de las placas y la diferencia de voltaje es la diferencia de voltaje de las placas. Esta es la fórmula y a su vez la capacitancia, esa también, va a depender de la geografía, digamos, de la geometría del capacitor, más que geografía, perdón, ¿no? De la geometría. ¿Sí? ¿De qué depende esta capacitancia en definitiva? Depende de la superficie. A mayor superficie del capacitor, más capacidad de almacenar carga. Se me fue ahí la... También depende de la distancia entre placas. Por supuesto, las placas no se pueden tocar, porque si se tocan ya perdió el sentido, ¿no? Los electrones, si están muy cerca, directamente va a haber chispas de electrones yendo de una placa a la otra y se descargó. No tiene mucho sentido. Si desarman un capacitor, por ejemplo, el del tubito, lo que van a ver es que es un film enrollado de 2 hojas de plateadas de aluminio, digamos, ponele, y que en el medio tienen un algo que es algo que impide que la carga vaya de un lado para el otro. Ese algo es un material aislante, o sea, no permite la conducción de carga, y ese material aislante técnicamente se llama dieléctrico. El dieléctrico es un material aislante. Entonces, la capacitancia depende de la sección, o sea, de la superficie del área. A mayor sección, mayor posibilidad de almacenar carga. Depende de la distancia entre placas, y es inverso, ¿no? A mayor distancia, menor capacitancia. A menor distancia, mayor capacitancia. También depende de algo que se llama permitividad del vacío, que simplemente es una constante, es sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado dividido Newton por metro cuadrado, es este número. Y también depende de si hay o no hay una constante dieléctrica, o sea, se llama permitividad del vacío, relativa, que tiene que ver con el elemento que hemos puesto entre placas de ese dieléctrico. Si hay aire o hay vacío, ese E sub R va a valer 1. Si no, dependerá del material y me lo van a dar en el problema. Estas son las dos fórmulas, ¿está bien? Esta es la fórmula central, digamos, porque la relaciona con la capacidad, con la carga almacenada y la diferencia de voltaje, y esta tiene que ver específicamente con la capacitancia. Bueno, ¿en qué unidades? En el sistema internacional la carga se mide en Coulomb, el delta V en volt, o sea en Joule sobre Coulomb, la energía en joules, y acá aparece una nueva unidad asociada a la capacitancia. La capacitancia la vamos a medir en faradios, y el faradio es Coulomb cuadrado sobre Joule. En general, el faradio y la el faradio el Coulomb son magnitudes, o sea, un faradio, un Coulomb son muy grandes. Como nosotros vemos cargas muy pequeñas y también capacitores con capacitancias pequeñas, entonces acostúmbrense a esta nomenclatura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un capacitor cuya capacitancia es acá 34,8 microfaradios. El micro quiere decir 10 a la 6. Cada vez que ustedes vean micro, quiere decir 10 a la menos 6, perdón, que dije antes. ¿Está bien? O sea, quiere decir 0,000001.
6 lugares después de la coma. O sea, es muy pequeño. Eso es el micro. El nano es 10 a la menos 9 y el pico es 10 a la menos 12. ¿Está bien? O sea, que si quieren transformarlo en faradio, este número disfrazado de letra es 10 a la menos 6. O sea, esto sería 34,6 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Estamos? Y finalmente la tercera fórmula que van a ver en esta unidad es no la última, la de energía almacenada en el capacitor. La energía almacenada tiene que ver con la carga por la diferencia de potencial del capacitor dividido 2. Como está en juego también esta fórmula que ya les dije a ustedes que era que la capacitancia era Q sobre delta B, entonces podría reescribir esto, por ejemplo Q podría escribirse como C por delta B. Entonces donde dice Q lo reemplazo por C por delta B y me queda esto, C por delta B al cuadrado dividido 2. Y lo mismo delta B, podría decir que delta B es Q sobre C. Entonces donde dice delta B pongo Q sobre C y me queda Q cuadrado sobre 2C. Estas tres formas son iguales, exactamente iguales, usen la que se les cante. La energía almacenada del capacitor la podemos escribir de esta manera, o de esta, o de esta. Y siempre fíjense que los tres elementos fundantes son la capacitancia, la carga almacenada y la diferencia de voltaje del capacitor. ¿Sí? Muy bien, ¿qué hora es? Las 12. Muy bien, si se la bancan, porque si no ha estallado sus cabezas todavía, o quieren que paremos acá y hacemos algún problema. Lo único que me falta dar para terminar con esto es conexiones de capacitores. Capacitores en serie y capacitores en paralelo. ¿Está bien? Conexiones o asociaciones, como quieran llamarlo, de capacitores. En serie o en paralelo. Y después, bueno, hablar un poquito del dieléctrico y cómo queda el campo eléctrico en el medio de ambas. Como quieran ustedes, ¿quieren que paremos acá o quieren que sigamos? ¿Cómo están? Todavía tenemos media hora, pero bueno. No vimos problemas, es todo muy teórico, ¿no? Bueno, sí. Algún problema, Denise. Bueno, si quieren hacemos, por ejemplo, el problema que a mí me gusta mucho hacerles es, y les dejo a ustedes para que sigan viendo este preci, y la clase que viene lo retomo, ¿está bien? Pero ya también con más ritmo y quizás ya empezando la última parte con circuitos eléctricos. Porque, a ver, déjenme ver. Recuerden que el parcial es el día 17. Ah, estamos bien. Ah, no, porque este es primero, claro. El parcial es el día 17. Entonces, me gustaría guardar el 13, sábado 13, como repaso. El miércoles 10 y el sábado 6 dedicárselos únicamente a circuitos. Así que el miércoles todavía podemos ver capacitores tranquilamente y revisar algo. ¿Está bien?
Claro, podemos ver de esta unidad, seguir con esto y ver un poquitito de esta parte y de la parte anterior, ¿está bien? Hacer como que de todos los problemas. Terminar de ver capacitores, digamos, y hacer problemas de todos. Bueno, a mí me gustaría que veamos juntas el problema 10. Ya con esto ustedes pueden hacer el problema 7, 8, 9, 10 y 11. El 12 todavía no, porque es en serie o en paralelo, no sé qué pasa. Y de los choice puede ser que haya todavía algunas cosas que no se puedan ver. Fíjense, por ahí el problema 1 se puede, pero bueno, fíjense. Así que corto acá esto, dejo de transmitir esto y vamos a la pizarrita. Bueno, problema 10. Problema 10 dice, se conecta un capacitor de placas paralelas de 1 metro cuadrado, separadas 1 milímetro de una fuente a una fuente de 100 volts y una vez cargado se desconecta de la fuente. O sea, yo tengo el capacitor y la fuente. Ahí está descargado, no pasa nada. Si bien la fuente dicen que la variación de potencial de la fuente es de 100 volts. Otra cosa que nos dan es que nos dicen que la superficie de las placas del capacitor es de 1 metro cuadrado y nos dicen que la distancia entre placas es de 1 milímetro. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahora sí vamos a... está descargado, ¿no? Entonces ahora sí lo conectamos y ¿qué empieza a pasar? Entonces acá hay un borne positivo, un borne negativo y empieza a circular electrones de una placa a la otra hasta que se carga. Cuando se carga, este quedó positivo, este negativo y ahora ya está cargado con una cierta carga Q. ¿Está bien? Esa es la carga del capacitor. Pregunta, ¿cuánto, una vez cargado, ¿no? ¿Cuánto vale la diferencia de voltaje del capacitor? $100 volts. Muy bien, 100 volts porque se va a equilibrar, va a ser igual a la de la batería. Exacto. Muy bien, ahora dice el problema que desconecto la fuente, o sea, esto lo saco, la desconecté. ¿Está bien? Quedó cargado, obviamente. Voy a hacer unos bracitos solamente para... ¿no? Quedó cargado, ¿está bien? Y tiene esa carga y ese voltaje. Ok. ¿Puedo además calcular cuánto vale la capacitancia de ese capacitor? ¿Puedo calcularla? Sí, dice Julieta. ¿Cómo, Julieta? ¿Cómo la calculo? Ok, dice Julieta que la capacitancia es Q sobre delta V. Y está muy bien, Julieta. Pero, fíjate que el delta V lo tenés, pero Q no. No tenés Q, claro. Y entonces usamos la otra fórmula, que era E sub R por E sub 0 por la superficie dividido la distancia entre placas. ¿Está bien? A ver, E sub 0 es, ya les digo, 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Y E sub R sería la porquería que tengo acá adentro, ¿no? La constante dieléctrica de lo que tengo ahí adentro. Dice que
el espacio entre placas está vacío. Entonces, si está vacío, ¿qué constante dieléctrica? ¿Cuánto vale la constante dieléctrica relativa? 1. Muy bien. Entonces, tengo todo para poder calcular cuánto vale la capacidad o capacitancia. Así que calcúlenla por mí, por favor. Y me dicen cuánto vale en este caso. Bueno, ojo con las unidades, ¿no? Este está en el internacional, sí, metro cuadrado. Este está en el internacional, sí, faradio y metro. Y este, no. Así que hay que pasar de milímetro a metro. Y después hay que hacer la cuenta. Háganlo ustedes. Mi café ya está helado. Sería 8,85 nanofaradio por metro. A ver, 8,85 nano, te dio nanofaradio. A ver, esto es 0,001 y esto es, entonces es 1 por 8,85 por 10 a la menos 12 faradio sobre metro por la sección que era 1 metro cuadrado dividido 0,001 metro. El metro cuadrado se va con el metro cuadrado, así que acá te queda faradio. Y esto es 1 por 1 y esto es dividido 10 a la menos 3. Esto es lo mismo que 10 a la menos 3, ¿no? Así que cuando divido es lo mismo que restar, así que te queda 10 a la menos 9, o sea, esto te queda 8,85 por 10 a la menos 9 y faradio, y 10 a la menos 9 es nano. Perfecto. ¿Sí? ¿Entendieron todos? ¿Quedó claro? Bien, entonces ahí tenemos el cálculo de cuánto vale la capacitancia. Y ahora que tenemos la capacitancia, ahora sí, perdón, lo borré. Ahora sí que tenemos la capacitancia o capacidad y el voltaje. Bueno, está bien, 8,10 es medio raro, pero es por la aproximación que usaste. Te cortó el 8, o sea, te dio acá, ¿no? Puede ser por eso, tu calculadora puede estar programada para darte la primer cifra antes de la coma y no darte las cifras significativas, Denise. Fíjate, hacé de nuevo. Multiplica 8 puntos. ¿Tenés la calculadora a mano? ¿Te puedo ver, Denise, o estás...? No te puedo ver. Entonces, en tu calculadora pones 8,85 x menos 12 dividido 0,001 o x menos 3, como quieras. ¿Qué te da? Entonces tenés una programación que te está limitando la cantidad de decimales a 1.
no estaría muy bueno para el parcial. Yo te sugiero, ¿qué calculadora tenés? Casio 82, a ver, es igual a la mía. Sí, entonces, a ver, anda a Shift Mod, otra vez, a ver, ¿cómo era? No, Shift, no, Mod directamente, Shift Mod no, Mod, Mod, Mod. Hace Mod 3 veces, 1, 2, 3. Y fíjate en el 3 de normal. Ah, no, este no era. Bueno, ¿cómo era, che? Mod, este no, este es para ángulos. A ver, uno. No, este tampoco es. Ah, no, la primera vez que marcas el mode, fíjate si 1, mod 1. Sí, es mi misma calculadora, a ver. Hace de nuevo, pone cualquiera, 8,85 por 10 a la menos, perdón, bueno, es esto, menos 12. Ok, Joseph, no hay problema. Igual, bueno, vamos a terminar este problema, ¿sí? Lo vas a ver grabado después. Bueno, a ver, modo 3. No. Bueno, ¿tenés ahí algún problemita? Y déjamelo ver si puedo. Si no, googlea la programación de... Ponerlo como pregunta. ¿Cómo hago para que me dé todas las cifras después de la coma? Y así, poné eso y ya te va a aparecer cómo lo programás. Es una pelotudez, no es nada de nada, solamente que ahora no me acuerdo cómo era. ¿Está bien? Pero ojo con eso, porque te va a complicar en el parcial. Bueno, muy bien. Sigamos. Ahora que tenemos delta B y C, ¿podemos tener Q? Ahora sí, ¿no? ¿Quién me había dicho antes? Julieta. Ahora sí, Julieta, ¿no? Tenemos, tenemos C y tenemos delta B. Ahora podemos calcular Q a partir de esta. ¿No es cierto? Entonces fíjense que delta B está dividiendo, lo paso multiplicando, entonces Q va a ser igual a C por delta B. C es esta porquería, 8,85 nanofaradios. Y delta B es 100 volt. Así que cuando ustedes multipliquen faradio por volt va a ser coulomb. ¿Está bien? Faradio por volt es coulomb. Si hago 8,85 por 100, me queda 885. ¿Estamos de acuerdo? El micro, el nano, perdón, disculpen, el nano sigue estando, no lo usé nunca, entonces lo sigo teniendo, el nano. Y faradio por volt es coulomb. Así que la carga me queda 885 nanocoulomb. Así que de este capacitor ya sé todo. Sé la carga, la diferencia de voltaje y la capacitancia. Y ya de este capacitor ya tengo todo. Lo único que voy a hacer es, para ustedes, y que en este caso conviene, a ver, voy a borrar acá, 885, lo que conviene, porque voy a querer comparar, es hacer ¿cómo se llama? Una tabla voy a hacer, donde tenga
ahora voy a hacer algo, me van a pedir que haga algo. Entonces, voy a analizar cuánto vale la capacidad, la carga y el delta V antes, o sea, al inicio y al final. Entonces, la capacitancia me dio 8,85 nanofaradios. La carga me queda 885 nanocoulomb. Y la diferencia de voltaje es 100 volts. Muy bien. Tengo todo eso y con estas características. Esto es al inicio, ¿no? Muy bien. Ahora el problema dice que... ¿Qué hago con esto? Esperen que se me fue la hoja. ¿Qué hago? Dice que ahora... ¿no? Dice, calcule la energía... Acá me faltó energía. ¿Podría calcular la energía almacenada en este momento? Sí, porque la otra fórmula, que era la de energía almacenada, es Q por delta V dividido 2. O cualquier otra. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que tenía Q por delta V sobre 2 o delta V cuadrado sobre 2? No. Uy. Déjenme ver. ¿Cómo era? Era Q por delta V sobre 2, Q cuadrado sobre 2C. Ahí está. Me estaba equivocando en esa. No. Uy. ¿Está bien? Q cuadrado sobre 2C. O lo que es lo mismo, delta V cuadrado sobre 2Q. ¿Puede ser que hice esto bien? No, sobre DC. No, hay algo que está mal. Por C, claro, acá está. A ver. Q es C por delta V. C por... Perfecto. Bueno, acá como tengo las tres, puedo utilizar cualquier una de estas. ¿Está bien? Yo utilizaría una donde esté delta V porque ese es el dato que tengo, pero bueno, lo podemos utilizar. Entonces esta o esta me da lo mismo. Si utilizo esta, por ejemplo, me va a dar 885 nanocoulomb multiplicado 100 volt dividido 2, ¿no? Entonces se lo dejo a ustedes para que lo hagan, ¿está bien? Uso esta fórmula. Q por delta V sobre 2. Bueno, ¿cuánto da? Y esto el resultado me tiene que dar en joules. Hagan ustedes el cálculo. Muy bien, entonces dice, calcule la energía del capacitor antes y después de haber alejado sus placas. Después de haber alejado sus placas, y dice que las placas se alejaron 2 milímetros. O sea que esto es el inicio. Y una vez que están acá, lo que hacen es alejar la placa una distancia de el doble de lo que tenía antes. O sea, esto era 1 milímetro y ahora es 2 milímetros. 2D. La nueva distancia es 2 milímetros. ¿Qué cambia toda esta porquería si yo modifico la distancia entre placas? La capacitancia. La capacitancia, claramente, ¿no? Porque esta depende. Entonces, calculo la nueva capacitancia. La nueva capacitancia C' va a ser E sub R por E sub 0 por E sub 0 por la sección dividido la distancia prima, la nueva distancia. ¿Está bien? Si la calculan, van a ver que esto es lo mismo que 2D. Esto es 8,85, pero dividido por 2, entonces me va a quedar, lo hago medio rápido,
Me va a quedar 4,42 más o menos nanofaradios. O sea que va a disminuir a la mitad. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con la carga y qué pasa con el delta V? Y esto es lo que más me interesa. O sea, al modificarse C, claramente estas dos cosas, bueno, pues algo va a pasar entre ellas. Si ahora me modifiqué C, ¿será que son lo mismo la carga y delta V? Bueno, y acá viene el núcleo conceptual que quiero rescatar en este problema. Si ustedes sacaron la batería, al retirar la batería, me quedo sin las cargas. ¿Está bien? Las cargas se quedan sin posibilidad de ir de un lugar al otro, porque la posibilidad que tenían era a través del cable que unía el cable con la batería con el otro cable que unía la otra placa. Con lo cual, no tengo posibilidad, al separarlas, pero no teniendo ese caminito, de que la carga se cambie. Entonces, la característica es que si al retirar la batería, la carga, antes o después, tiene que ser exactamente la misma. O sea, la carga se mantiene constante. Haga lo que haga con la capacitancia, la carga se mantiene constante. Este es el núcleo problemático de este problema. Ahora, si esta cambió y esta no cambió, la que tiene que haber cambiado es delta V', ya no es más 100 volts. ¿Cuánto vale? Pues la calculo a través de esta fórmula. A partir de esta fórmula, delta V' es igual a Q dividido C', ¿no? De acá, delta V que está dividiendo pasa multiplicando, C' pasa dividiendo. Q sobre C', pues hay que hacer de nuevo el cálculo. 885 nanocoulomb dividido 4,42 nanofaradio. ¿Cuánto vale la nueva diferencia de voltaje? Bueno, si se fijan, les va a dar 200 volts, el doble, porque esto se fue a la mitad. No puede ser diferente Q, si justamente el hecho de haber retirado la batería me garantiza, y eso es una afirmación que te estoy haciendo, me garantiza que Q se mantiene constante, tan solo por el hecho de haber retirado la batería, desconectado la batería. ¿Sí? No hay forma que una carga pase de una placa a la otra. La única forma sería por el aire, pero eso sería romper todo el esquema. No quiero. ¿Estamos? Ojo que esa C que pones ahí, Denise, es C'. Y esa delta V es delta V'. Ambas cambiaron. Una aumentó y la otra disminuyó. Y de la misma manera. Por eso quedó constante, matemáticamente quedó constante Q. Una aumentó y la otra disminuyó. ¿Sí? Bueno, con esta configuración final hacen de nuevo esta cuenta. Ahora sí con Q por delta V' dividido 2. Ojo que cambiaron algunos parámetros. Bueno, y calculan cuánto va. También esto da en Joule. Eso se lo dejo a ustedes, ¿sí? ¿Preguntas de hasta acá? Ahora la parte B, si no hay preguntas. La parte B me dice, haga exactamente lo mismo, separe, pero sin desconectar la batería. O sea, tengo la batería conectada, hasta acá no pasa nada. Y ahora, con la batería conectada, separo el doble de distancia. O sea, ahora
dejo conectada y ahora ya la carga no puede mantenerse constante. ¿Está bien? Así que ahora voy a la parte B. Uy, perdón. La parte B. En la parte B ya el final no es el mismo final que anterior. Ahora, el inicio es el mismo, pero el final ya cambia. ¿Y en qué cambia? A ver, ¿en qué cambia respecto del final anterior, no? Ahora, ¿sí? La capacidad de nuevo cambia, pero la capacidad depende de la carga, del delta V, no, solamente depende de la distancia a la cual está siendo cambiada, modificada, con lo cual ahí no hubo ningún, por el hecho de dejar conectada la batería, no hubo ningún cambio, por lo tanto, el delta V, la capacidad sigue siendo la misma que en el final del inciso A. Pero el dejar conectada la batería hace que las cargas puedan redistribuirse, con la cual ya no va a ser igual esto. ¿Está bien? No va a ser igual. Pero, por estar conectada, lo que va a ocurrir es que justamente por estar conectada no puedo no tener el delta V de la batería. Así que esto se mantiene constante. El delta V se va a mantener exactamente siempre igual al de la batería. No puede cambiar. Pero la carga sí. Bueno, ¿cuánto vale la nueva carga? Y bueno, tengo que ir a esta, ¿no? Ahora cambió C y cambió delta, pero no cambió delta V, ahora cambió Q. Entonces el delta Q, que es lo que quiero, paso el delta V multiplicando, me queda C' por delta V. Y eso es igual a, pues bueno, el C' es este de acá, 4,42 nanofaradios, y el V sigue siendo 100 volt. Así que esto va a valer 442 nanocoulomb. Bueno, y entonces ahora calculo de nuevo cuánto vale esa energía. ¿Estamos? Bueno, esto era lo que quería explicar. ¿Qué pasaba? ¿Qué implicaba que estuviera desconectado y hago algo, o que estuviera conectado y hago algo, aunque haga lo mismo? Hay algo que no puede dejar de no ser dicho. Ah, perdón, alguien me escribió y no lo vi. Listo, Rocío, perdón, no sé si te fuiste. ¿Está bien? El delta V queda exactamente igual si dejo conectada la batería, y si la desconecto y hago algo, lo que queda exactamente igual y constante es la carga, pero el delta V se cambia. ¿Estamos? Esa es la diferencia. Bueno, discúlpenme, me fui un poquito lejos, pero bueno, hicimos creo que el problema más interesante, por lo menos, que quisiera transmitirles a ustedes. ¿Alguna duda? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, hagan estos primeros ejercicios de hasta el 10, hasta el 11. ¿Está bien? Y bueno, y nos estamos viendo la clase que viene, que vamos a terminar de ver capacitores en serie en paralelo. Haremos más problemitas y luego trataremos de introducirnos ya en circuitos eléctricos. Sí. Creo que había alguien en el chat que tenía una duda. Denise, ¿cuándo C no cambia? ¿Y cuándo no cambia? Cuando... Está buena tu pregunta, Denise. ¿Cuándo no va a cambiar C? Cuando no hagas nada. Fíjate que C
depende de E sub R, o sea, si hay o no dieléctrico, de E sub 0, esto es un número, de la sección y de la distancia. Vos podrías modificar alguno de estos tres parámetros y entonces estás modificando C. Modificando la distancia entre placas, haciéndola más grande o más chica, aumentando o disminuyendo la sección, ese es raro, no nos va a pasar mucho, pero bueno, podría ser, o metiéndole adentro, ¿no? Acá tengo un capacitor, ponele, y ponele que le meta adentro un dieléctrico, cuya E sub R, ponele que sea 2, listo, esto ya es 2, y por lo tanto ya es otra la capacidad. ¿Está bien? Serían las tres posibilidades. O le meto adentro un dieléctrico, entonces estoy cambiando la capacitancia, o le modifico la sección de las placas plana paralela, o modificamos la distancia entre placas. No van a pasar las tres al mismo tiempo, no creo. O pasa una u otra, no las tres al mismo tiempo. ¿Podemos ver problemas de parcial la semana que viene? Bueno, dale, podemos ver problemas de capacitores, pero necesito dar primero capacitores en serie en paralelo. Y después, si querés, hacemos algún problema de parcial de estas dos temáticas. ¿Estamos? Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas? No. Bueno, gente, entonces nos estamos viendo. Un cariño enorme y todo lo mejor para ustedes. Buen fin de semana. Que se diviertan. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Buen fin. Buen fin de.